Bienvenidos, soy Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan el diputado Ángel Medina y también quien es experto en temas petroleros, economista, además el señor José Torojardi. Recientemente el presidente Nicolás Maduro viajó a China para firmar nuevos acuerdos con esa nación. ¿Desde cuándo hay que empezar a ver esta relación primero? ¿Cuándo comienza esa relación China-Venezuela y con qué propósito? El acercamiento con China se produce fundamentalmente a raíz de la llegada al poder del presidente Chávez. El presidente Chávez siempre tuvo en mente la idea de crear un mundo multipolar. Él era muy enemigo del mundo unipolar, que él decía que existía fundamentalmente regido por los Estados Unidos. Y por esa vía empezó progresivamente a desviar las exportaciones petroleras desde los Estados Unidos hacia China. Yo no sé si eso fue buen negocio, por cierto, porque bueno, nosotros éramos el primer abastecedor externo de petróleo hacia China. Para 1998 estábamos exportando 1.800.000 barriles diarios de petróleo solamente a los Estados Unidos. Digo, éramos el primer abastecedor de los Estados Unidos, creo que me equivoqué al decirlo antes. Pero el petróleo que exportábamos lo hacíamos fundamentalmente a nuestra filial PDVSA. Allí teníamos 8 grandes refinerías, teníamos oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, teníamos 15.750 estaciones de servicio y bueno, el petróleo que enviábamos salía de las refinerías venezolanas en un tanquero y en 4 o 5 días estaba en nuestras propias refinerías en los Estados Unidos. Allí llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Pero el presidente Chávez quiso desviar eso. Empezó a establecer relaciones cada vez más cercanas con China, empezó a enviar cada vez más petróleo a China y cada vez menos petróleo a los Estados Unidos, con un inconveniente. Así como antes dije que un tanquero que salía de las costas de Venezuela tardaba 4 o 5 días en llegar a nuestras refinerías en los Estados Unidos, ese mismo tanquero tarda 45 días en llegar a China, donde no tenemos ninguna refinería, ni existe ninguna refinería capaz de procesar los crudos pesados venezolanos. A pesar de eso, el presidente Chávez insistió en ese cambio de política petrolera, hizo acuerdos, recibió grandes préstamos por parte de China. En total, China ha prestado más de 60.000 millones de dólares a Venezuela, de los cuales aún debemos alrededor de 20.000. Por cierto, la mitad de ese dinero que nos prestan nada más sirve para comprar productos chinos. Por eso ya hemos comprado 3 satélites, hemos comprado infinidad de autobuses, toda la quincallera de China ha llegado a Venezuela a raíz de esos acuerdos. Ahora, yo creo que las cosas están cambiando. China no está interesada en apoyar un régimen particular, un régimen político. China está interesada en hacer buenos negocios en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que todavía no ha entendido el gobierno venezolano. Sigue pretendiendo que esta es una relación de carácter político y no lo es. Para China lo que quiere es una relación de carácter comercial. Sí, yo creo que Venezuela, o lamentablemente quienes están en el poder, tanto Maduro como la época Chávez, generaron una disonancia de estatus, es decir, creyeron ser actores principales en un juego donde son secundarios y donde Venezuela pasa a ser secundarios. Esto hay que verlo mucho más amplio en la relación de China-Venezuela. China es una superpotencia económica que ha venido creciendo con una expansión importante de su economía y evidentemente ha visto en América Latina uno de los espacios donde encontrar no solo materia prima, sino la potencialidad de poder generar inversión a mediano plazo, no solamente para tener inversión directa en materia de infraestructura y servicios, sino que también tomar y hacer parte del negocio principalmente de la minería y los principales productos de materia prima de América Latina. Recordemos que la segunda zona de inversión directa de China es América Latina y el Caribe. Estamos hablando que en los últimos 10 años China ha invertido más de 110.000 millones de dólares en todo el área de América Latina y el Caribe, que por cierto, en esos procesos de inversión Venezuela no es de los primeros socios comerciales de China. Primero que Venezuela está Brasil, primero que Venezuela está Argentina, primero que Venezuela está Uruguay, primero que Venezuela está el propio Perú. Es decir, Venezuela pasa a ser el quinto, sexto, séptimo de los socios comerciales de China en América Latina. Esto para ponerlo en un contexto. Y por eso digo que la época, tanto Maduro como Chávez han querido colocarse como actores principales en un escenario, en un cuento donde son actores absolutamente secundarios. Pero además,
esto hay que verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del juego geoestratégico mundial, de las relaciones que se han venido avanzando y que se han venido consolidando de China con todos los sectores latinoamericanos. Una muestra más evidente es el cierre, por ejemplo, de las distintas embajadas de Taiwán que existían hasta hace muy poco en América Latina, el cierre de la embajada de Taiwán en Panamá y la apertura de relaciones comerciales entre Panamá y China. El próximo cierre que se va a dar en creo que la última embajada que queda de Taiwán en América Latina, que es la embajada en Paraguay, para que también se reabra la embajada china y se produzca un nuevo acercamiento comercial. Ojo, esto, y China lo ha visto así, y se ha reforzado con Xi Jinping, que ha llegado con una estrategia más expansionista de consolidación económica del poderío chino en el mercado mundial, y esto además lo ha visto, se ha visto reforzado con la idea de que China va a avanzar y lamentablemente en ese avance Venezuela es un país rezagado porque no ofrece ningún tipo de ofertas reales para la construcción de un modelo económico de progreso y de productividad para China y ni menos para Venezuela. ¿Dónde va a invertir China en Venezuela? En infraestructura, lo pudiera hacer, pero la capacidad de inversión es muy limitada. ¿Dónde pudiera hacer en servicios? Bueno, lo pudiera hacer como lo está haciendo, trayendo uno que otro autobús, pero realmente no tiene Venezuela en este momento la capacidad económica, no tiene un campo para desarrollar un modelo económico chino. Esto hay que verlo en perspectiva porque además la llegada del señor Trump a los Estados Unidos también va a cambiar y evidentemente va a buscar cambiar ese modelo de relación de China, porque al final es un modelo económico, un modelo de poder. América Latina sigue siendo la parte sur de un continente que forma parte también de los Estados Unidos, así que esto hay que verlo mucho más amplio y repito, creo que el gran error que ha tenido y la gran mentira que nos ha metido el poder a todos los venezolanos es creer que Venezuela es un actor principal de un juego político, económico y mundial, donde lamentablemente ni principal somos, ni dentro de América Latina, ni dentro del juego ni la expectativa del propio gobierno chino. Y frente a eso que usted plantea, diputado, es imposible no entonces preguntarse cuál es el interés de China en Venezuela, porque sigue siendo de Venezuela uno de sus principales socios. Bueno, mira, perdóname, es que no es de los principales socios, ese es el tema. China le interesa el petróleo venezolano, pero le interesa el petróleo venezolano en negociaciones serias. Y el gobierno de Venezuela no ha demostrado ser un socio serio. De hecho, los financiamientos que China le había dado a Venezuela en este momento está fuertemente atrasada en los pagos. A estas alturas deberíamos estar enviando alrededor de 500.000 barriles diarios en petróleo a China en pago de la deuda, del saldo de la deuda que aún tenemos. Eso no se está cumpliendo. El monto que estamos enviando a China es considerablemente menor. Basta con ver cuál es la opinión que la agencia calificadora de riesgos chino tiene con respecto a Venezuela. Esa agencia se llama Dagong. Hay importantes agencias calificadoras chinas, calificadoras de riesgo soberano en el mundo, Fitch, Standard & Poor's, etc. Todas ellas presentan un cuadro terrible con respecto al riesgo soberano de Venezuela, es decir, el riesgo de que Venezuela no pague su deuda soberana. Pero lo que más duramente trata a Venezuela, al gobierno de Venezuela, entre todas las calificadoras del riesgo del mundo, es Dagong. Es interesante, yo recomiendo a todo el que nos escuche buscar por internet Dagong, Global Credit se llama, y verán la opinión que la agencia calificadora de riesgo soberano del gobierno chino tiene con respecto a Venezuela. Por eso ya Venezuela no está obteniendo financiamientos frescos de China. Ya desde hace bastante tiempo China no le ha dado un centavo fresco. Lo más que ha hecho es darle facilidades en el financiamiento del pago de la deuda, retrasando el cobro de los intereses, pero no el del capital. Y recientemente acabamos de ver al presidente Maduro viajar a China, anunciar no sé cuántos acuerdos. Si uno se lee con cuidado esos acuerdos, por ninguna parte se habla de dinero fresco allí. Allí lo que se ve claramente es el interés de China en, si va a dar algo, dárselo a sus propias empresas, como un financiamiento a las empresas petroleras chinas en las áreas que ellos están produciendo, para que aumente la producción de petróleo en esas áreas para poder pagarle a China la deuda que está vencida, la deuda atrasada. No hay ese interés. China quiere negociar con gente seria. A China no le importa negociar con este gobierno o con el que venga. De hecho, yo creo que preferiría negociar con el que venga porque el que viene pareciera tener más visos de seriedad que el actual. Sí, porque al final Venezuela tiene unas condiciones que van mucho más allá de Maduro o de Chávez. Y eso es lo que en perspectiva
desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la dinámica económica mundial, es lo que puede tener China de interés en Venezuela. ¿Cuál es la primera? Evidentemente la posición geográfica de Venezuela es una posición geoestratégica privilegiada. Estás en el medio de un continente con una capacidad de conectividad y de comunicación directa tanto con el sur como con el Caribe de nuestra América, y evidentemente es un factor, nuestra posición en la geografía es privilegiada en términos de desarrollos económicos. En segundo lugar, no olvidemos que más allá de la calidad de nuestro petróleo, Venezuela sigue siendo el primer, o sea, nuestras reservas probadas de petróleo son infinitas, son superiores. Y o sea, la capacidad de explotación, de producción que hay en Venezuela va mucho más allá de que PDVSA esté o no esté de quebrada, como efectivamente lo está, sino que es un hecho concreto. El tema de que hemos sido certificados con una reserva de oro importantísima, creo que una de las primeras reservas de oro del planeta, evidentemente también es un tema, un factor a considerar. El tema de que tenemos como país y como nación una de las principales fuentes hidrográficas de toda América Latina en términos de la producción de agua dulce. O sea, todo eso son temas que lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, lamentablemente el poder que está hoy en Venezuela no está viendo. Y son las discusiones que se están dando globalmente. ¿Dónde está verdaderamente el futuro de las naciones? ¿Dónde está la capacidad de producir energía? ¿Dónde está la capacidad de producir nuevas energías? ¿Dónde están los principales recursos naturales que están cada día en desmedro en el mundo? Eso es lo que está viendo China pensando en 50, 60, 70 años. Y lamentablemente Maduro está pensando en la próxima quincena, de cómo paga ahora este mes los 900 millones de dólares en deuda. Esa es la lamentable crisis que estamos viendo los venezolanos, que estamos padeciendo los venezolanos, que no solamente es una crisis económica, política, social, humanitaria, sino que es una crisis de mentalidad de quienes están en el poder. Y eso es lo que nosotros, evidentemente, si tenemos y estamos en la Asamblea Nacional, tenemos que ir transformando, hablar verdaderamente de las potencialidades reales que tiene Venezuela e insertarnos en la discusión mundial que nos permita comprendernos realmente desde lo que somos, con lo que tenemos y con lo que podemos. Y yo creo que ahí es donde, y bueno que hablemos de China, porque al final China siempre va a seguir estando allí en la escena mundial como lo va a seguir estando los Estados Unidos, y ver entonces como un planteamiento de un país distinto, Venezuela comprende que tiene unas potencialidades y comprende que tiene que sacar ventaja de esas potencialidades en una relación que no es principalmente política ni ideológica, es una relación estructuralmente real. Hemos hablado del tema petrolero, pero ¿cuáles son aquellas otras áreas que abarcan estos acuerdos que se han firmado con China? Bueno, China tiene fundamentalmente interés en el área minera, como dijo el diputado, ha intentado buscar en el área de transportes, tuvo contratos en construcción de ferrocarriles, Venezuela no ha sido seria en el cumplimiento de eso, y bueno, por otro lado, China, tal como lo está diciendo, tiene interés a largo plazo en Venezuela. Pero China no está comiendo cuento. Cuando Venezuela vaya y le dice, tenemos las reservas de petróleo más altas del mundo, cosa que nos han dicho hasta la saciedad, bueno, China sabe que eso no es verdad. ¿Por qué dice el gobierno que tenemos las reservas de petróleo? Bueno, porque ellos están sobrevalorando brutalmente las reservas de la faja del Orinoco. Yo era director de PDVSA. Hasta 1998 nosotros estimábamos, la faja petrolífera del Orinoco es la mayor acumulación de petróleo en sitio que hay en el mundo entero. Pero es un petróleo pesado, con mucho vanadio, con mucho azufre, muy difícil de refinar y muy difícil de explotar. El factor de recobro que nosotros estimábamos de esa inmensa reserva de petróleo que en el subsuelo era entre el 4 y el 6%. Pero el presidente Chávez, para decir que tenemos las mayores reservas del mundo, lo subió del 4 o el 5% al 19%. Bueno, eso nadie que tenga el menor conocimiento de petróleo sabe que eso no es verdad. Pero los primeros que lo saben son los chinos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos mucho petróleo. Tenemos más petróleo que el que tienen México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina juntos. Pero no tenemos las mayores reservas del mundo. Ahora, para explotar ese petróleo necesitamos grandes inversiones. Está muy claro que Venezuela no tiene cómo hacerlo. De alguna manera, me cuesta decirlo, pero el sueño de la nacionalización lo mataron. ¿Por qué? Bueno, porque nada más que para poder frenar la caída de la producción petrolera en este momento hace falta invertir 7.000 millones de dólares, que obviamente el Estado venezolano no los tiene. Si queremos recuperar la producción que teníamos en 1998, que era 3.500.000, 3.600.000 barriles diarios, hay que invertir alrededor de 250.000 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar el gobierno? Y si los tuviera, pues tendría que invertirlos en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en lo que son las funciones fundamentales del Estado.
eso hace bastante evidente que si queremos recuperar la industria petrolera va a tener que ser en función a inversiones privadas o extranjeras o como sea, porque el Estado venezolano no los tiene. O renunciamos al petróleo o tendremos que aceptar otra vez inversiones. Bueno, China tiene interés en participar en esa nueva etapa en la industria petrolera venezolana porque ciertamente hay bastante petróleo, ellos quieren venir aquí, pero quieren venir en condiciones serias. Mientras las negociaciones no son serias, ellos sencillamente se atrasan las cosas. Recordemos que ellos tenían firmado, por ejemplo, una inversión prevista de 13.000 millones de dólares en la refinería de Cabruta. Bueno, eso no pasó de un dibujo de planos de ingeniería. La refinería de Cabruta la paralizaron. ¿Por qué? Porque no pueden negociar en términos serios con quienes actualmente manejaban PDVSA. Y siendo un país petrolero, imposible no preguntarse cómo es que en la actualidad hay tantas fallas, por ejemplo, con el sistema de distribución de gasolina. Bueno, con el sistema de todo, ¿por qué no hay gasolina? Bueno, porque las refinerías están trabajando a menos del 30% de su capacidad, porque no han invertido en el mantenimiento de las refinerías, porque hoy en día buena parte del petróleo que consumimos los venezolanos hay que importarlo, así como el gas. Ustedes recuerdan cuando estaban hablando del gobierno de la construcción del gasoducto hasta la Argentina, aquel gasoducto monumental que iba a pasar por debajo del Orinoco, iba a atravesar el Mato Grosso, iba a pasar por debajo del Amazonas, iba a pasar por debajo del Río de la Plata, iba a llegar a la Argentina. El único gasoducto que yo conozco hoy en día son las colas de ciudadanos venezolanos con sus bombonitas de gas tratando de conseguir gas para sus casas. Porque no supieron desarrollar los inmensos proyectos de gas que tenía Venezuela, por ejemplo el proyecto Cristóbal Colón, donde no solo teníamos inmensas reservas de gas natural no asociado frente a Paria y Araya, sino que además íbamos a construir grandes plantas criogénicas para refrigerar ese gas y poder exportarlo. Bueno, hoy en día se paralizó el proyecto Cristóbal Colón, lo transformaron en una cosa chiquitica que es el Mariscal Sucre y ese gas en vez de procesarlo aquí lo estamos enviando a Trinidad. Bueno, es lo mismo que pasa con la gasolina y pasa con el gas y pasa con todo y pasa con los alimentos. Esta gente es un desastre. Y en el caso de la gasolina, hace nada se anunció que se iba a hacer un aumento. ¿Ese aumento llega en el momento en que había que haberlo hecho antes o habría que postergarlo? Mira, es que el problema no es la gasolina. O sea, vuelvo. A Venezuela hay que verla como un todo, no hay que verla lamentablemente no se puede ver por pedacitos pequeños, hay que verla como un todo. Todo es producto de un modelo económico que buscó destruir la propiedad privada, un modelo económico que denigra de todo aquel que emprende, un modelo económico que centraliza absolutamente todo, un modelo económico que por tanto no cree en la descentralización, pero además un modelo económico profundamente ideologizado y con unos dogmas que no tienen ningún sentido en el momento que estamos viviendo. Ese modelo ha causado la destrucción de la economía nacional, ha causado la destrucción de la industria petrolera, ha causado la destrucción de toda la infraestructura que existía y que era de primera frente a América Latina en Venezuela, la red vial, la red eléctrica, que hasta hace 50, 60 años era de las primeras en América Latina, hoy no lo es. O sea, es decir, todo esto pasa por un modelo que destruyó el país y que no se va a arreglar con que suba la gasolina. Y ese es el tema. Lo peor de todo esto es que lamentablemente quienes están en el poder están tomando medidas aisladas sin controlar la hiperinflación, sin controlar el gasto público, sin controlar la corrupción, sin controlar efectivamente la promoción de instituciones, porque al final, si algo clave tiene que suceder en Venezuela para transformar o empezar a transformar en nuestro país en un modelo de desarrollo y progreso, es fortalecer las instituciones. Lamentablemente en Venezuela no hay instituciones, y mucho menos hay instituciones democráticas. O sea, yo quisiera no solamente, vamos a lo básico, que es tener instituciones. Tener instituciones democráticas ya sería un sueño un sueño excelso en términos de Venezuela. Pero al final, tener instituciones democráticas fuertes permite avanzar en construir soluciones fuertes y con soluciones viables. Así que no puede haber solamente el tema de la gasolina. Es el tema de la gasolina, es el tema de que no hay medicamentos, es el tema de que no hay alimentos, es el tema de que no se produce, el tema de que meten presos gerentes de bancos, gerentes de supermercados, es el tema de que en Venezuela se privilegia o no se privilegia el estudio, no se privilegia la meritocracia o la experiencia. Es decir, todo un paquete completo que significa, al menos lo coloco yo así, que significa el socialismo del siglo XXI, que es el paquete completo que hay que cambiar.
Después que cambias ese paquete completo, que pasa por cambiar al gobierno para cambiar el modelo, entonces subir el precio de la gasolina va a estar inmerso dentro de un programa de ajuste macroeconómico y de un programa de ajuste microeconómico que permita salir de la enorme crisis que estamos viviendo, que por cierto no se va a salir en 2 días, ni se va a salir de la noche a la mañana, porque los daños que se han causado en Venezuela son tan profundos que van a requerir no solamente de las mejores hombres y mujeres de Venezuela, sino que va a requerir de la mejor forma y de la mejor inteligencia para poder implementar medidas que permitan salir de este atolladero y va a necesitar además de un mundo que está pendiente también de ayudarnos, pero va a necesitar de ese mundo con recursos, cooperación y además con ayuda directa en varios sectores. Uno de los temas, si me permite retomarlo, porque es uno de los temas que aunque nos afecta a todos, no es sino un tema, es la gasolina. Claro que hay que aumentar la gasolina. ¿Pero a qué? A precios internacionales. ¿Qué llaman ellos precios internacionales? ¿El precio que se vende en París o el que se vende en España o el que se vende en los Estados Unidos o en Colombia? Yo no sé, porque el precio al cual se vende allá, la mayor parte, más de la mitad de ese precio son impuestos de allá. Eso no nos lo pueden cobrar a nosotros. Ahora, ¿cómo se es el otro aumento? Una vez que se defina cuál va a ser, ¿cómo se hace ese aumento? Mira, estando yo en el directorio de PDVSA, nosotros por allá a finales de los 90 estábamos aumentando el precio de la gasolina, pero ¿cómo lo hacíamos? Aumentábamos un mediecito por mes. ¿Cuál era nuestro objetivo? Llegar a lo que llamábamos el precio de venta, iba a ser lo que llamamos el costo de oportunidad. ¿Qué era el costo de oportunidad? El precio al cual nosotros exportábamos la gasolina puesta en un barco frente a una refinería venezolana que se llama FOB, Free on Board. Nosotros queríamos poder vender la gasolina aquí al mismo precio al cual la exportábamos puesta en un tanquero, sin incluir flete ni nada de eso. Pero lo hacíamos paulatinamente, porque el impacto del precio de la gasolina, de un aumento del precio de la gasolina es muy importante en la inflación. Entendamos que hoy en día Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y que por la vía que vamos llegaremos a la más alta de la historia si no se toman medidas racionales en el manejo de la economía. El impacto del aumento del precio de la gasolina puede ser muy fuerte, porque eso puede llegar a afectar los precios del transporte, los precios de los tractores, los precios de los alimentos. Hay que buscar una forma de subsidio, pero no un subsidio a los que tengan carné de la patria, porque eso es inconstitucional, eso está prohibido por la Constitución de Venezuela y además por tratados internacionales. Pero de repente sí hay que buscar un subsidio, por ejemplo, para el diésel, para los tractores, o a lo mejor hay que buscar un subsidio para el transporte porque eso afecta a todo el mundo, pero no un subsidio por razones políticas. Eso yo creo que yo invito a todos los venezolanos a oponerse a ese tipo de discriminación. En el caso de los acuerdos con China, el fondo chino, lo que muchos venezolanos se preguntan es, ¿de qué va? ¿En qué se traduce? ¿Hay beneficios o por el contrario nos perjudica? El problema del fondo chino, es decir, nadie pudiera tener de entrada, cuando tú piensas, es que viene una potencia importante del mundo a prestarte un dinero para infraestructura e inversión directa. Tú dirías, bueno, perfecto. ¿En qué vas a invertir? Vas a invertir en trenes, vas a invertir en minería, vas a invertir en servicios, vas a invertir en satélites, vas a invertir en comunicaciones, en infraestructura. Perfecto, eso sería excelente. El problema es que eso se tradujo en Venezuela en una oportunidad para la corrupción, en una oportunidad para construir una caja negra que era una entrada enorme de dinero que los venezolanos al final no vieron. Lo único que sí vieron fue grandes cosas que se levantaban. De repente ibas al centro del país y veías unos grandes galpones donde supuestamente se iba a construir un ferrocarril enorme que iba a interconectar a toda Venezuela y se quedó en el simple sueño. O veías grandes inversiones en lo que pudiera haber sido un gran puerto de entrada de barcos o una ampliación de puertos en Venezuela producto del convenio China-Venezuela que no terminó en nada. O viste grandes plantaciones o grandes extensiones de tierra dispuestas para plantar cualquier cantidad de alimentos y producir cualquier cantidad de eventos de manera organizada, de manera sistematizada o industrializada en Venezuela y quedaron en grandes sueños. Es decir, lo que pudo haber sido una inversión directa para el fortalecimiento de la economía, para el fortalecimiento de la infraestructura, para crear mejores oportunidades de negocio, se transformó en la oportunidad para enriquecer a unos pocos, para crear una caja negra y para hacer uso de eso para labores principalmente político-partidistas y político-electorales. Entonces, vuelvo al tema, no se trata de un fondo chino, se trata de cómo
los que están en el poder y los que estuvieron en el poder se aproximaron a una gran cantidad de recursos que no solamente provenían de China, provinieron de una expansión de la renta petrolera brutal, descomunal, sin parangón en la historia de Venezuela. ¿Cómo se aproximaron? Se aproximaron viendo desde la pobreza, desde las ganas, se aproximaron viendo una gran cantidad de dinero que lo que hicieron fue despilfarrarla, botarla con enorme ineficiencia, como dice el doctor José Toro, pero además con unas ansias enormes de poder robarse todos esos recursos. Entonces, lo que estamos viendo hoy los venezolanos no es producto de que si el fondo chino era una buena o mala idea. Lo que estamos viendo los venezolanos es producto de un modelo que simplemente expolió las enormes riquezas que recibe el país. Les voy a decir una cosa. Los venezolanos nos hemos acostumbrado a la idea de que somos un país rentista, que vivamos de la renta petrolera. Bueno, amigos míos, eso se acabó. El gobierno acabó con el rentismo petrolero por una vía muy rápida, acabó con la renta petrolera. La producción petrolera se ha venido a pique. Para esta fecha deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios y la OPEP nos está diciendo que estamos apenas por encima de 1.2 millones. La producción está cayendo aceleradamente. Probablemente vamos a cerrar el año por debajo de 1 millón de barriles diarios, de manera que ya no hay renta petrolera. De hecho, ni siquiera hasta las exportaciones de petróleo en este momento están fundamentalmente detenidas porque chocaron un tanquero manejado por un piloto, creo que de PDVSA, entrando en el puerto de Jose y tumbó los muelles. Está detenida prácticamente la exportación petrolera. Estamos en un problema económico grandísimo y tenemos que recuperar al país y necesitamos inversiones. Lo que va a recuperar a Venezuela, para salir un poco en la parte positiva, tenemos cómo recuperar a Venezuela. No va a ser los precios del petróleo, va a ser el trabajo de los venezolanos. Y va a ser también el efecto multiplicador de las inversiones que vengan. Si aquí vienen inversiones importantes, el efecto multiplicador es lo que va a poner a trabajar la infraestructura y es lo que va a poner a trabajar a las bodegas y es lo que va a poner a trabajar a la industria de la construcción, es lo que va a poner a trabajar todo. Eso es lo que necesitamos, inversiones. Ahora, si esas inversiones sean chinas o sean americanas, y van a ser con PDVSA, bueno, señores, yo pido una cosa, háganse por licitaciones, ya basta, no podemos estar dando contratos a dedo a quien sea, tenemos que hacer licitaciones para que quienes vengan, sean los chinos o sea quien sea, le ofrezcan las mejores condiciones al país. De manera que eso fue la apertura petrolera, por cierto, en la cual, dicho sea de paso, a los chinos les fue muy mal, porque en aquel entonces eran más de 65.000 millones de dólares de inversión, a través de los cuales se iba a aumentar la producción petrolera por encima de los 5,5 millones de barriles diarios, y los chinos apenas lograron en aquellas licitaciones obtener 3 campos marginales. ¿Por qué? Porque no estaban ofreciendo las mismas condiciones que las empresas de otras partes. Pero bueno, yo creo que los chinos también han aprendido y hoy en día están en otra actitud y en otra, de manera que bienvenidas sean las inversiones chinas. Y todas las inversiones. Necesitamos inversiones. Para sacar el país de esta crisis necesitamos grandes inversiones y grandes proyectos y necesitamos un gobierno serio. Hay que cambiar el modelo económico y eso no se puede lograr si no se cambia primero el modelo político. Además, con un agregado. Es decir, y ahí es donde vuelvo al tema. A nosotros nos han mentido durante mucho tiempo los que están en el poder. Y nos han mentido creyendo que somos repito el tema, somos los protagonistas de una película y no somos protagonistas de nada. Es decir, China ha colocado un esquema de inversión para América Latina, no un esquema para Venezuela. Es decir, no es que él hace una diferencia con Venezuela. En la propia Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho, nosotros tenemos un esquema para Latinoamérica y ese esquema es un esquema que ellos han denominado 1-3-6. Es un esquema, 1, de cooperación de China directa a los gobiernos, 3 de 3 áreas estratégicas que son infraestructura, servicios y materia prima. Y 6, que son los principales 6 sectores donde ellos van a invertir a través de la inversión directa. Háblese transporte, háblese minería, háblese agricultura. Es decir, ha sido un esquema y un modelo que se ha planteado China como superpotencia hacia América Latina. No es que ha habido un trato diferencial con Venezuela, no es que ha habido un trato especial para Venezuela, muy por el contrario, ha sido el mismo trato. Y muy por el contrario, esos tratos le han salido muy mal a China. Al final China cuando saca la cuenta dice, nos ha ido mejor con Argentina, nos ha ido mejor con Brasil, nos ha ido mejor con Perú, nos ha ido mejor con el Uruguay que con lo que hemos hecho en Venezuela. Tristemente con Venezuela con quien peor les ha ido. Sí, y sin embargo, China entendiendo que está apuntando a toda una región,
no abandona Venezuela y no va a dejar de tener intereses sobre Venezuela. Y lo propio hace los Estados Unidos, lo propio hace la Unión Europea, que de este momento está tratando de sacar adelante un proyecto o un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. O sea, el mundo se está moviendo en relación de América Latina y repito, en este movimiento, en estas relaciones económicas, por nuestra debilidad, producto de un mal gobierno, producto de un modelo que no tiene ningún sentido, estamos perdiendo la carrera. Y lo que a mí me preocupa en términos de lo que vaya a pasar con Venezuela es que estamos perdiendo una carrera que se está avanzando en el planeta, una carrera que se está avanzando en América Latina en muchísimas materias, sobre todo de fortalecimiento institucional, fortalecimiento democrático, creación de nuevas oportunidades, la salida de los esquemas de exclusivos de materia, de productor de materia prima para empezar a producir cosas y a inventar cosas. Bueno, Venezuela se está saliendo de esa carrera, Venezuela no está ni siquiera en esa carrera y lo que me preocupa es el retraso que estamos, el rezago que estamos viviendo como nación frente a nuestra región, que es un rezago impresionantemente mayor frente al mundo. Y esos son los temas que tenemos que nosotros discutir, esos son los temas que nosotros, esos son los retos que tenemos como generación, los retos que tenemos como liderazgo político y los retos que tenemos como nación, es cómo salir del enorme atolladero en el que estamos, en la enorme crisis que estamos viviendo, cómo salir y salir rápido, porque el mundo avanza y no creo que nos vaya a esperar. Por eso es que, volviendo al tema, todo esto se mezcla, China, Estados Unidos, la Unión Europea, todo se mezcla en un gran debate que tenemos que dar. ¿Cómo asumimos, a través de las potencialidades que todavía nos quedan, la reconstrucción de un país que tiene mucho por dar, pero que tiene en este momento muy poco o nada que dar? Y retomando el fondo chino, incluso desde el mismo gobierno nacional se han hecho denuncias de corrupción. En la Asamblea Nacional, de hecho, se ha investigado, se ha dado con algunos nombres, incluso surge la figura del Bandes. ¿En qué estatus están esas investigaciones? ¿Qué ha arrojado? Mira, todas esas investigaciones están en la Comisión de Política de Contraloría de la Asamblea Nacional. Todas esas investigaciones se plantearon en el año 2016 y más de 4 debates en el seno de la Asamblea Nacional. Hay enormes informes que han generado los distintos presidentes de las comisiones de Contraloría sobre el fondo chino y sobre el Bandes, porque el Bandes no solamente es fondo chino, el Bandes otros tantos proyectos que están allí que tampoco se llevaron adelante, grandes elefantes rojos que nunca se concretaron, ¿ok? Y eso está allí, toda esa información está allí. Lamentablemente, en su momento la Fiscalía no lo quiso atender, incluso hubo una prohibición casi que expresa de que pudiera hablarse de eso, y recordémonos que el propio Freddy Guevara, que fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue acusado porque hablaba de eso, en su labor parlamentaria hablaba de corrupción, entonces no se podía hablar de corrupción, incluso no se podía nombrar a Rafael Ramírez, era imposible, estaba prohibido nombrar a Rafael Ramírez. O sea que lo que estamos viendo es que ahí están todas las informaciones, ahí están todas las investigaciones, ahí están todos los hechos que se han concretado o que lamentablemente han sucedido con el fondo chino. Y lo que espera uno espera que aquí cambie un gobierno para que se pueda provocar efectivamente el señalamiento de responsabilidades y que gente que ha estado inmersa en enormes casos de corrupción pueda responder como debe responder en la justicia, en una justicia que sea imparcial, en una justicia que sea efectivamente justa y una justicia que no esté sometida a ningún esquema ideológico ni dogmático. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro decía recientemente que en el caso de China no se trataba de endeudamiento, sino de financiamiento. Les pregunto, ¿la deuda con China tiene algún tope? ¿Qué pasa si Venezuela en algún momento no puede honrar los compromisos que ha adquirido con China? Venezuela no está honrando los compromisos que ha adquirido con China. Venezuela se ha comprometido a enviar 500.000 barriles diarios de petróleo a China para honrar esos compromisos, y creo que la cifra que está enviando es del orden de 300.000 y eso está cayendo. De manera que eso es lo que hace que China cada vez más quiere menos negocios con este gobierno. China, si algún interés puede tener en este momento, que es cada vez menos, es simplemente tratar de que sus propias empresas puedan aumentar la producción, pero de eso no le queda $1 a Venezuela. Eso va todo a pagar la deuda con China. Pero además, aquí lo más importante es entender que no es la relación con China. Venezuela se ha transformado en una enorme caja negra. Es decir, es imposible desde afuera digo, desde los que no manejamos la finanza, el que no estamos en el Ministerio de Finanzas, que no está en el Banco Central de Venezuela, es imposible saber realmente cuánto es la deuda que tenemos con China. ¿Qué le hemos pagado y qué no le hemos pagado? ¿Y qué debemos y qué no debemos? ¿Cuáles son los proyectos? O sea, todo lo que ha nacido es producto de la investigación de hombres y mujeres venezolanos que se han dedicado a hurgar, a buscar, incluso como casi que actores de espía y buscar información, porque todo esto ha sido una enorme caja negra para todos los venezolanos. O sea, uno de los principales socios comerciales, si se puede hablar así, de inversión
con Venezuela, es una gran caja negra para todos los venezolanos. Los venezolanos no podemos acceder a una página web donde tú ves allí todos los informes, todos los recursos, todos los proyectos que se están dando, ni en qué etapa van. Que lo debería tener cualquier país normal. Cualquier país normal tiene eso, tiene esa información pública, y la Asamblea Nacional, que debería ser el organismo primigenio para el control del Ejecutivo Nacional y de las acciones del Ejecutivo, tampoco lo tiene porque se lo han negado. Es decir, aquí creo que estamos solamente viendo la parte de arriba de una cosa que tiene un fondo superior, un fondo mucho mayor. Y lo que tenemos que tener es el reto de que cuando todo esto cambie, poder abrir esa caja negra, hacerla transparente para el país, pero además darnos cuenta de que posiblemente esa caja negra nos lleve a un país mucho más complicado del que creíamos que teníamos. Y lo que nos corresponde es no caer en la sorpresa, sino estar preparados ya, desde ya, para cuando eso suceda, poder tener la certeza de lo que se va a hacer y tener los apoyos para que eso pueda suceder y pueda reconstruirse el país. Así que yo creo que frente a un cambio de gobierno, China tampoco va a cambiar su esquema, va a tratar de seguir haciendo buen negocio, como lo decía, buscar gente seria con los cuales ellos puedan entenderse a largo plazo. Lamentablemente estamos viendo una disonancia. Unos que están en el poder, que se creen protagonistas y trabajan todo a mediano plazo, y otros que son una verdadera superpotencia que están manejando todo esto a largo plazo, con una visión regional y con una visión efectivamente geoestratégica, que no lo estamos haciendo nosotros. Agradecemos al diputado Ángel Medina por haber estado con nosotros, también a José Toro Hardy, economista, experto en temas petroleros. Yo soy Vanessa Acosta y me despido hasta una próxima oportunidad.